Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para orientar, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean maduros para toda buena obra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra de Dios es una cosa maravillosa, es un regalo maravilloso, porque de hecho la palabra de Dios es la mente de Cristo. Y la mayor parte de las veces pasamos nuestra vida cristiana divagando, caminando, perdidos en la ignorancia. Y el propósito de estas clases es guiar al conocimiento maravilloso del pensamiento de Cristo, para que podamos entender los increíbles beneficios que tenemos por ser hijos de Dios. Entonces, en la medida que vayamos conociendo cada vez más los increíbles regalos que se nos han hecho, podemos comenzar a tener confianza, eh, predestinación, saber a dónde vamos, cuál es nuestro destino, tener autoestima espiritual y en esa misma medida ir desarrollando amor recíproco por Dios. Buena parte del tiempo que se asiste a iglesias de algún tipo, mientras que en una religión te muestran un Dios eh, quizás vengativo, un Dios inclemente, en otras te muestran un Dios excesivamente benevolente que incluso te da la oportunidad de hacer algo dentro del plan de Dios, te da la oportunidad de añadirle a su plan, cuando tampoco es cierto, porque Dios no es ni bueno ni malo, porque si es bueno podría ser malo. Dios es perfecto. Pero entonces cuando comenzamos a conocer la palabra de Dios, comenzamos a entender los increíbles beneficios que tenemos, tan solo por creer en Cristo, tan solo por creer en su plan, comenzamos a desarrollar amor recíproco por Él. Comenzamos a entender que Él ha sido excesiva y absolutamente generoso, no por lo que somos nosotros, sino por lo que Él es. Entendemos entonces que la única manera de realmente formar parte del plan de Dios es no hacer nada, es descansar en su obra maravillosa. Y no nos queda más remedio que amarlo, porque los beneficios que recibimos han sido gracias al amor que tiene Él por su propia esencia, a su rectitud perfecta. Y en la medida entonces que nos vamos ajustando al plan de Dios, en la medida que vamos conociéndolo, vamos encaminándonos al crecimiento espiritual, comenzamos a cobrar los increíbles beneficios. Entonces, porque de hecho hay que hacer una diferencia entre lo que son la herencia y la salvación. Hay quienes piensan que en el versículo donde nos dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los chismosos, ni todo el montón de cosas que dice, podrán heredar el reino de Dios. Y ciertamente así es, pero no significa que se esté refiriendo a la salvación, significa que se está refiriendo a que no cobrarán la herencia. Y la herencia será, parte puede ser acá y parte en el tercer cielo. Entonces, no tiene nada que ver con ser salvo, tiene que ver con los beneficios producto del crecimiento espiritual. Entonces, aquellos que tienen esa tendencia de naturaleza de pecado, obviamente no recibirán los beneficios de la herencia por ser hijos. Y hay que diferenciar entre hijos nacidos e hijos adoptados. Hay dos palabras en el griego, una es teknon,
que se refiere a los hijos nacidos, o sea, hijitos, que traducido al castellano como hijitos. Y hay que diferenciar también con jugios. Y jugios es hijos adultos, es decir, hijos adoptados. Somos doblemente hijos. Y esa es la razón por la que en la palabra de Dios nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, porque somos hijos nacidos, o sea, niñitos, hijitos, nacidos del Espíritu, al momento que el Espíritu Santo crea un espíritu humano cuando creemos en Cristo, en ese instante de creer en Cristo. Y luego somos adoptados porque ya somos adultos cuando reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Somos hijos adultos, es decir, adoptados. Entonces, vamos a ver en esta clase, en la serie de lo que son los cristianos, vamos a ver parte de los beneficios que recibimos al momento de creer en Cristo. Los 40 beneficios al momento de creer en Cristo, de los cuales son 39 irrevocables y un revocable. Y el revocable es la llenura del Espíritu Santo, porque al instante de creer en Cristo suceden al menos 40 cosas, pero 39 son irrevocables, no lo podemos perder, y 31, que es la llenura del Espíritu Santo, la podemos perder al instante en el que cometemos pecado. Es decir, como cuando siendo hijo de un padre terrenal, tenemos una mala relación con él. Es decir, nos enojamos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué es la comunión o la llenura del Espíritu Santo? Es justamente ese instante en el que tenemos una buena relación, una relación armoniosa con nuestro Señor, con nuestro Padre. Entonces, perdemos la llenura del Espíritu Santo o morimos temporalmente en el instante en el que cometemos un pecado. Y puede ser 2, 3 minutos, 5 minutos después de haber creído en Cristo. Entonces, por esa razón, debemos estar constantemente observándonos, confesando nuestros pecados ante el Padre, no ante ningún individuo, no en ninguna caseta telefónica en la que se le confiesan los pecados a un individuo que es tan pecador como nosotros. Entonces, es ante el Padre, en la intimidad de nuestra alma. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Es decir, en ese instante en el que reconocemos con humildad, y recuerden que la palabra humildad significa someterse a la autoridad. Entonces, en ese instante estamos reconociendo, no por nuestro poder, no por lo bien que podamos portarnos, no por lo bonito que podamos ser, sino en ese instante estamos reposando en la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Estamos regresando a la cruz, estamos diciéndole a Dios Padre, Señor, yo cito este pecado, lo reconozco ante ti y reclamo el perdón de ese pecado porque fue pagado por Cristo en la cruz. Y en ese instante Dios dice, es cierto, ¡pah! Da el martillazo y dice, perdonado, justificado. Porque en la cruz no hay perdón, hay pago de los pecados. Nosotros nos hacemos acreedores de ese pago de ese pecado en el instante en el que lo confesamos. Entonces, para iniciar la clase, unos breves instantes para reconocer nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, a Dios Padre, solicitando el perdón de esos pecados. Gracias, Dios Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das para estudiar y conocer tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos glorificar tu nombre, Señor. Y en el nombre de Jesús, amén. Y bien, vamos entonces a repasar leyendo nuestra Biblia en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero nos glorifica no en función de que nosotros seamos buenos, sino que estamos reposando en el sustituto, en el Señor Jesucristo. De hecho, la palabra vicario, de la cual una religión se apropió, significa sustituto. Entonces, Cristo como sustituto de nosotros paga el pecado
de Adán, es el segundo Adán, porque Él está en la cruz sustituyendo a Adán, pagando todos los pecados del género humano y pagando por supuesto el pecado original de Adán, para que nosotros entonces al momento de creer en ese sacrificio estamos siendo salvos, estamos siendo justificados. Ahora, cuando dice Dios predestinó, no significa que Dios dio la orden, tú sabes que tú vete para allá, porque sería como arbitrario. Él nos separa en función de nuestra libertad de elegir a Cristo como nuestro Salvador. O sea, en el instante que creemos en Cristo, con el preconocimiento de Dios, o sea, porque Dios sabía desde la eternidad pasada que eso sucedería, entonces Dios lo puede decretar. Porque Dios no puede en ningún momento de manera autoritaria decidir quién es salvo y quién no, sino en el preconocimiento de Él. Y recuerden que la esencia de Dios es soberanía, amor, rectitud, justicia, vida eterna. Desde la eternidad pasada nos vio omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Entonces en su omnisciencia Él nos conoció y conoció lo que iba a suceder y la decisión que vamos a tomar. Veracidad, eh, sí creo que lo nombré todo. Entonces Dios nos predestinó porque ya conocía la decisión que íbamos a tomar. Respeta nuestra libertad. Y es el atributo que antes de nacer de nuevo compartíamos con Él. Y luego, al momento de ser justificados, al momento de creer en Cristo, pasamos a tener el siguiente atributo que nos hace similar a Él. Porque en ese instante se nos es imputada la rectitud de Cristo. Y es entonces como Dios puede amarnos de manera personal, porque ya tenemos la rectitud de Cristo imputada por haber creído en ese sacrificio maravilloso de la cruz. Entonces es perfecto. Pasamos a ser miembros de la familia real. Entonces, vamos ahora a leer. Esto va a ser como les digo siempre, un resumen. Queda de ustedes, entonces yo voy a mencionar versículos en los cuales entonces van a poder verificar, comprobar y comparar. Y de hecho la teología sistemática es eso. Investigar, comparar y luego exponer. Entonces aquí voy a leer un documento que es los 40 irrevocables y un revocable, o sea, 40 beneficios de la salvación. Es una compilación de estudios de Luz Perry Schaeffer, revisada y expandida por el coronel Robert B. Finn, traducida y adaptada al castellano por mi pastor Armando García. Aproximadamente esta traducción al castellano es de año 2007. Yo procuro de alguna forma siempre mencionar de dónde proviene la información para que todos vean y puedan investigar si en caso tal lo deseen. Pero obviamente todo extraído de la palabra de Dios, todo investigado minuciosamente de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer un poco sobre lo que son esos 40 beneficios del momento, del instante de la salvación, donde entonces hay 39 irrevocables y un revocable. Entonces voy a leer este resumen mencionando los versículos para que cada uno pueda tomar notas e investigar. El cristiano debe ser un estudioso de la palabra de Dios. Claro, es voluntario. Pero el cristiano que desea crecer hasta la cima debe hacerlo minuciosamente. Por eso a veces digo, no me crean nada de lo que estoy diciendo, investiguen, comprueben. Porque el cristiano debe ser eso. Y de hecho cuando comencé a estudiar eh, muchísimas cosas, yo decía, ya va, no voy a creer nada de lo que dice mi pastor, voy a investigar, voy a comparar. Y conseguí aproximadamente unas 8 o 10 versiones de Biblia, incluyendo la Testigo de Jehová, incluyendo la de la Iglesia Romana, y comparaba, y varias versiones de la protestante, y comparaba, y decía, sí, es cierto, esto me suena. Y fue allí donde poco a poco me fui convenciendo de que realmente esto no tiene comparación. Y no tiene comparación porque durante un tiempo estuve en diferentes tipos de sectas, tratando de alcanzar el conocimiento de Dios y tratando de saber quién era Dios y por qué se hablaba de ese personaje tan lejano a mí que yo no me quedaba claro. Y cuando me di cuenta, nada de eso llenaba mi espíritu, nada de eso me acercaba a Él, nada de eso me llenaba. Entonces
comprobé que Dios no estaba en ningún tipo de religión, en ningún tipo de secta, que definitivamente luego comprobé que es satánico. Entonces, al momento de llegar a este estudio, dije, wow, qué increíble, porque esto es lo único que realmente me da libertad. Pero ¿qué puedo hacer yo con mi libertad? Seguirlo o rechazarlo y hacer lo que me da la gana. Y es una libertad absoluta de decir, lo quiero seguir. Aunque igualmente sigamos siendo imperfectos y pequemos y seamos unos torpes, porque seguiremos siendo torpes en la medida que estemos en el cuerpo. Una vez dejemos el cuerpo, estaremos blancos como la nieve en nuestro cuerpo de resurrección en el tercer cielo, sin naturaleza de pecado. En este tanto seguiremos cometiendo pecado, independencia, porque el pecado es actuar independientemente de Dios. Entonces, vamos a leer un poquito de esto. No quiero extenderme demasiado porque de verdad que el tema es larguísimo. Ok, el creyente reside en el plan de Dios. Comparte el destino de Cristo. Aquí está, el punto A, el creyente es conocido por Dios. En Hechos 2.23 dice, a este, refiriéndose a Jesucristo, entregado por el plan determinado y el preconocimiento de Dios. Punto 2, Romanos 8.29, porque los que él conoció, él también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y no significa que nosotros podamos ser iguales a Cristo, ni tampoco ir a subirnos a una cruz, ni padecer los sufrimientos de Él, como hacen algunas sectas en Semana Santa que hasta se crucifican tratando de compararse. Y es imposible. Significa más bien que podemos ser comparados con Él, conformados a la imagen de Él, en la medida que nosotros, al creer en Cristo, descansamos en Él y se nos imputa la rectitud de Cristo, para que Él sea el primer nacido entre muchos hermanos. Punto 3. Son punto A con subpuntos, ¿ok? Entonces, subpunto 3, primera de Pedro 1:2, elegidos según el preconocimiento de Dios Padre. Y es aquí donde estoy refiriéndome, es que en la omnisciencia de Dios y la vida eterna de Dios, Él nos conoció desde la eternidad pasada y entonces Él nos elige gracias a su preconocimiento, no de forma arbitraria, sino permitiéndonos a nosotros tomar la decisión. En santificación, es decir, separación del Espíritu, porque Dios, el Dios Espíritu Santo, es quien nos santifica, nos separa, gracias al sacrificio, gracias a creer, a la fe en Cristo y en Cristo nada más, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Que gracia y prosperidad sean de ustedes a lo máximo. Punto B. El creyente es elegido en la eternidad pasada. Subpunto 1. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. Es decir, nosotros no podemos justificarnos. Y justificarnos significaría, autojustificarnos significaría definitivamente satánico. El tratar de alcanzar la aprobación de Dios por medio de nuestras obras. Eso es religión. Subpunto 2. En Colosenses 3:12 nos dice, por tanto, como escogidos de Dios, santos, o sea, separados y amados, vístase de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esto significa concentrarse en la palabra de Dios. Subpunto 3, en 1 Tesalonicenses 1:4. Porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Subpunto 4, Tito 1:1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los elegidos de Dios. Y fíjense una cosa, apóstol, Pablo se nombra apóstol porque Cristo lo nombró apóstol. No existe tal cosa hoy en día como apóstoles. Porque para ser apóstol, y eso bueno, lo estudiaremos más adelante con más detalle, tenía que ser nombrado directamente por Dios. Entonces, por Jesucristo. Tenía que haber visto a Jesucristo en su cuerpo de resurrección. Subpunto 5, primera de Pedro 1:2. Elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre. Punto C, el creyente es predestinado. Romanos 8:29-30. Sabemos que los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, la identificación, el bautizo, la identificación
con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si se dan cuenta, a los que predestinó, o sea, por su previo conocimiento de nosotros y de lo que iba a suceder desde la eternidad pasada, a estos también llamó. A los que llamó, o sea, se nos presentó el Evangelio, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, en el sustituto hemos sido glorificados. Su punto 2, Efesios 1:5, el amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el placer de su voluntad, es decir, según su esencia, el amor a su propia esencia. Su punto 3, en Efesios 1:11, en él también recibimos la herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Punto D, el creyente es escogido. Su punto 1 dice, Mateo 22:14, porque muchos son los llamados, es decir, todos, el género humano en general, pero pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque son pocos los que van a ser hijos y con crecimiento espiritual. De hecho, yo tengo una teoría con respecto a esto, porque llamados todos, ¿verdad? Escogidos son aquellos que van a llegar al máximo crecimiento espiritual. Y es curioso como una secta toma la cifra de 144.000, que de hecho en esa 144.000, si dividimos 144.000 entre 12 nos da 12.000. Entonces 12.000 por cada una de las tribus de Israel. Entonces, pero no es para este tiempo, sino es para el milenio. Y se está refiriendo, durante la tribulación, las 7 años de la tribulación. Y se está refiriendo a 12.000 pastores judíos durante el tiempo de la tribulación por cada una de las tribus de Israel. Es decir, 144.000 pastores judíos que van a predicar la palabra de Dios durante el tiempo de los 7 años de tribulación, para que el pueblo de Israel tenga de nuevo la oportunidad de creer en el Mesías. El creyente es escogido. Bien, entonces porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bien, primera de Pedro 2:4. Acérquense a él, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. Su punto, el creyente es llamado. Bueno, ya me perdí con esto de su punto y punto. El creyente es llamado en 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es quien los llama. El creyente es reconciliado. Vamos a ver el segundo beneficio. El creyente es reconciliado, que es la barrera entre el hombre y Dios es removida. De hecho, más adelante tendremos un estudio sobre la barrera. La barrera es removida por Dios. Primer punto. 2 Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación, es decir, el Evangelio. Segundo punto es Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Todo por él. Y bien, el creyente es reconciliado para Dios. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, es decir, cuando aún no creíamos en Cristo y Dios, Padre, había vaciado todos los pecados del género humano sobre Cristo, cuánto más ahora que ya somos salvos, ¿no? En 2 Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Es decir, creamos en la obra de Cristo. Efesios 2:14-17, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulado en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca. Es decir, el creyente, el judío y no judío. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para vosotros que estabais lejos y paz para los que estaban cerca, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El tercer beneficio, el creyente es redimido, es decir, comprado, porque redimir es cuando se compra un esclavo, comprado del mercado de esclavos del pecado. Eh, Aquí tenemos evidencia. Romanos 3:24, siendo justificados. Colosenses 1:14, es en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Primera de Pedro 1:18, tengan en cuenta que han sido rescatados de su vana manera de vivir. Y no se está refiriendo a su naturaleza, a la naturaleza de pecado, de los pecados personales, se está refiriendo a estar muerto espiritualmente al no haber sido, al no haber creído aún en la obra santificadora de Cristo en la cruz, la cual heredaron de sus padres. Aquí fíjense que es la naturaleza de pecado y el pecado original. Repito esto, en 1 Pedro 1:18. Tengan en cuenta que han sido rescatados de su vana manera de vivir, es decir, el control de la naturaleza de pecado, producto del pecado original de Adán, cuando éramos aún esclavos del mercado de esclavos. Y nosotros somos el mercado de esclavos, la naturaleza de pecado tiene poder mientras no hemos sido rescatados, mientras no hemos salido del mercado de esclavos, mientras no hemos creído en la obra de Cristo, que es el caso del no creyente. Una vez que creemos en Cristo, somos liberados del mercado de esclavos y es allí donde la naturaleza de pecado no tiene poder, pero nosotros se lo cedemos. A ver, tengan en cuenta que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, es decir, la naturaleza de pecado producto de la caída de Adán, no con cosas corruptibles como oro y plata. El cuarto beneficio de, del instante de creer en Cristo es la condenación eterna del individuo es removida. Es decir, al ser no creyente, estabas condenado eternamente hasta creer en Cristo. El juicio eterno es removida cuando se cree en Jesucristo. Dice en Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios nacido en forma única, el monogenes. En Juan 5:24 nos dice, de cierto les digo, que cuando dice de cierto les digo es punto de doctrina, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha cruzado o pasado de muerte a vida. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quinto beneficio de la salvación es todos los pecados del hombre son juzgados por la muerte espiritual de Cristo en la cruz como sustituto de nosotros. Vamos a ver. Romanos 8:25. Quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Efesios 1:7 nos dice, en Él obtenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gloria. Primera de Pedro 2:24 nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas han ustedes sido sanados. El sexto beneficio, cada creyente es propiciado por sus pecados. Dios queda satisfecho con el pago de Jesucristo en la cruz. Romanos 3:25 al 26 nos dice, quien Dios predeterminó como lugar de propiciación a través de la fe. El lugar de la propiciación o el propiciatorio es ese arca del pacto en el que se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento. Tenemos que entender que las figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, como los sacrificios, como el tabernáculo, como el templo, son imágenes de lo que iba a ser Cristo. O sea, todo eso queda removido, es innecesario.
funciona perfectamente como enseñanza, como estudio, como elementos históricos, pero no corresponde a la iglesia. Y hay que entender las divisiones que existen en la historia que hace Dios, que son las dispensaciones, precisamente para que entendamos que esas cosas están como elementos históricos muy interesantes y hermosos y claro, mucha enseñanza, pero no nos corresponde que nosotros hagamos ese tipo de rituales. Entonces, cuando habla del tabernáculo, el tabernáculo es removido, el propiciatorio es removido, porque ya todo lo que se tenía que enseñar y aprender de eso en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel en esa época, que significaba eso, no existía en la Biblia y había que enseñarle de alguna forma. Por eso se hacían los sacrificios de animales, porque era la representación de lo que sucedería en la cruz. Entonces vuelvo a leer este tema, este versículo. Romanos 3, 25 al 26. Quien Dios predeterminó como lugar de propiciación a través de fe, o sea, de creer, por medio de su sangre para una demostración de su rectitud absoluta a causa del pasar por alto los pecados cometidos previamente. O sea, se atrasó el juicio. Por la clemencia de Dios, cara a cara con la demostración de su rectitud en la presente dispensación del tiempo, a fin de que Él sea el recto y al mismo tiempo el vindicado de quien es la fuente de fe en Jesús. Primera Juan 2:2. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos el mundo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Punto 7, o sea, séptimo, beneficio de creer en Cristo en el instante de la salvación. El creyente muere en la vida vieja o antigua que tenía, pero vive ahora para Dios, o sea, posición retroactiva. Por lo tanto, el creyente es crucificado con Cristo. Romanos 6:6 y nos dice, y sabemos que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra naturaleza de pecado, fue juntamente crucificada con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pero le cedemos poder a cada rato, ¿no? Pero esa es la maravilla de nuestro Señor, que podemos volver, citando nuestro pecado, volver a estar blancos como la nieve, como ese instante en el que creímos en Cristo. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristiano es muerto con Cristo. Romanos 6:8. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Colosenses 3:3. Porque ustedes han muerto y en su vida está escondida con Cristo en Dios. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto por los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas han ustedes sido sanados. Sepultado con Cristo. Romanos 6:4. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos y por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Colosenses 2:12. Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él, por medio de la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos. Resucitado con Cristo. Romanos 6:4. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Colosenses 3:11. Siendo pues que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Estamos siendo representados y estamos sentados a la diestra de Dios Padre porque estamos representados por Cristo. Es increíble, increíble. Beneficio número 8. El creyente está libre de la ley mosaica. Él está muerto a la ley, como lo dice en Romanos 7:4. De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Liberado. Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá poder sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
Romanos 7:6. Pero ahora, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo viejo de la letra. Y se está refiriendo justamente a eso, a que la ley estaba puesta para que nosotros comprendiéramos que era imposible cumplirla. Para que entonces, al observar la única y verdadera vía de salvación que es Cristo, lo pudiésemos más fácilmente entender. Sin embargo, hay quienes aún insisten en cumplir los 10 mandamientos, que en realidad no son 10, son como 140 y pico. Pero entonces, en lugar de optar por la vía más precisa, perfecta y exacta, incluso fácil, fácil para nosotros no fue fácil para él, pero entonces en lugar de optar por esa vía, ese camino, que es simplemente creer en Cristo y fe en Cristo nada más, entonces prefieren tratar de cumplir con los 10 mandamientos. Y esa es la razón por la que se hace tan tortuosa la vida religiosa. Entonces, continuando acá, 2 Corintios 3:11, porque si lo que viene a ser sin efecto lo es por medio de la gloria, cuánto más excede en gloria lo que permanece. O sea, si cumplir la ley de alguna forma tiene algún efecto beneficioso, imagínense lo que significaría creer en Cristo que sí permanece. En Gálatas 3:25 nos dice, pero como la fe ha venido, ya no estamos bajo tutor, es decir, no estamos bajo la ley. Noveno beneficio del creyente, que es regenerado. En Juan 13:10 nos dice, le dijo Jesús, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. 1 Corintios 6:11, y estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido santificados en el nombre de su majestad Jesucristo y en el Espíritu Santo. Tito 3:5, Él nos salvó no por las obras rectas que hayamos hecho, sino por su gracia en acción, es decir, por su misericordia, por su gracia en acción, su kesed, o sea, su amor infinito que no falla, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y hago mención de kesed porque esa es la razón por la que esta vía de comunicación, este canal, se llama kesed. Kesed significa gracia en acción o amor de Dios que no falla. Eso es lo que también se tradujo en castellano, misericordia. Pero no utilizo la palabra misericordia porque ella lleva de alguna forma una connotación religiosa que, la verdad, interrumpe con la comunicación. Y lo que menos quería era que el canal tuviese una connotación religiosa o se viera como un canal religioso. Es un canal de estudio bíblico. Y recuerden que la religión es satánica. El creyente nace de nuevo. No te maravilles de que te dije, tienes que nacer de nuevo. Eso es en Juan 3:7. Y en 1 Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, es decir, no de la... De hecho, nacemos, cuando se está refiriendo a que nacer de nuevo, se está refiriendo, por supuesto, a nacer del Espíritu, ¿no? Sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. El creyente es hijo de Dios. Gálatas 3:26. Así que todos ustedes son hijos, hijos niños, o sea, lo que les mencionaba. Tecno, hijito de Dios por la fe en Cristo Jesús. Juan 1:12. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de venir a ser hijos de Dios. Segunda de Corintios 6:18. Y seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Primera Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando sea manifestado seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Se está refiriendo a cuando estemos en el cuerpo de resurrección en el tercer cielo. El creyente es una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso no significa que no se comete pecado. Significa que ahora tenemos un espíritu humano que antes no teníamos. Las cosas viejas pasaron, es decir, el poder de la naturaleza de pecado ya no lo tiene. Nosotros solo cedemos, pero ya la naturaleza de pecado no tiene poder. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Lamentablemente esto lo interpretan como que dejas de cometer pecado. Y
La palabra de Dios nos dice que si decimos que no cometemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. O sea, le estamos llamando mentiroso a Dios. Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Es decir, cortarse el pellejito del pene no sirve para absolutamente nada, sino la nueva criatura, es decir, el haber nacido de nuevo. Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son las buenas obras? Ir a alimentar al, al pobre, al desvalido, o creer en Cristo. El número 10, beneficio número 10, el creyente es adoptado por Dios, es decir, hijo adulto, lo que mencionaba al principio, que es judíos, hijos adultos por la posición retroactiva. Romanos 8:15, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba Padre. Romanos 8:23, y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Efesios 1:5, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, qué increíble regalo. Y eso, al momento que nos vamos convenciendo de que es así, vamos desarrollando un autoestima espiritual, sabiendo que estaremos en el tercer cielo, eternamente, cara a cara con nuestro Padre, gracias al sacrificio infinito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nos despojamos de la arrogancia de pretender y creer que nosotros tenemos algún tipo de capacidad o de poder para añadirle algo a ese maravilloso sacrificio. Y entendemos que no depende en ningún momento de algo que podamos hacer. Comenzamos a vernos chiquiticos, como Pablo, disminuido, y comenzamos a darnos cuenta de lo infinitamente grande que fue la obra de nuestro Señor en la cruz, y comenzamos a crecer espiritualmente y a desarrollar amor recíproco por Dios, y llegamos a la madurez espiritual poniendo nuestros ojos, concentrándonos en Él y llegando a la máxima cima, desarrollando felicidad en este terrible mundo caído, confiando que Dios tiene un plan perfecto para cada una de las cosas que nos suceden a diario y decir, gracias Padre, porque esta adversidad es una oportunidad para confiar en ti, porque si has hecho lo mínimo, lo máximo, ¿cómo no hacer lo mínimo? Si has hecho algo tan increíble como la salvación, ¿cómo no hacer lo mínimo? Y no significa complacer mis caprichos, sino significa que sé que todo esto es parte de tu plan y yo debo aceptarlo, debo recibirlo, debo agradecer y aprovechar la oportunidad para confiar más en ti y crecer. Y así desarrollamos felicidad en medio de este mundo caído. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pausa para continuar la próxima semana con los otros 30 beneficios que suceden al momento de la salvación. Gracias Dios Padre por esta oportunidad maravillosa que nos da de conocer tu increíble plan. Te pedimos que vengan a hacer claro todo esto a fin de que podamos glorificarte y honrarte como realmente debe ser. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.